Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar haciendo es analizar este módulo que tenemos acá, que es un sensor de movimiento del tipo radar. Bueno, para el que le interese, obviamente vamos a analizar el circuito, cómo funciona, y vamos también a hacer un apartado un poco más técnico con la parte de alta frecuencia, de microondas que tenemos acá, que entiendo que es lo raro del módulo, así que vamos a hacer un poco de hincapié en eso más adelante. Vamos a explicar cómo funciona la parte teórica y vamos también a ver con el osciloscopio las señales que esto está midiendo, cómo es que funciona y demás. Así que vamos a ver de qué se trata el video. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico, la herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como podemos ver. Y bueno, lo que vamos a estar hablando es de este modulito que tenemos acá. Básicamente es un detector de movimiento del tipo de radar de microondas. Y bueno, lo traje primero porque me gustan estas cosas y segundo porque es un reemplazo que estoy viendo que cada vez más se está utilizando para detectar lo que viene a ser presencia o movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto se está usando muchísimo en luces automáticas. Por ejemplo, la luz del pasillo, la luz de la escalera, cuando detecta movimiento porque se acerca una persona, el tipo activa una salida y ahí prendemos un relé, activamos una lámpara, etc. Está reemplazando mucho este otro módulo que tengo acá, que es el típico PIR. Este ya lo conocerán, es muy popular dentro del entorno maker, ¿no? Es un sensor, una termopila, por ejemplo, un sensor térmico, bueno, que no le puedo sacar el Fresnel ahora, pero me está costando, pero cosas que pasan en los videos. Acá tenemos el sensor, básicamente. Este sensor, este FIR que está acá, es el que se encarga de medir la temperatura, por ejemplo, y cuando detecta un humano que tiene determinada temperatura, activa una salida, ¿no? Mediante esta lente Fresnel que tenemos acá, el tipo posiciona mejor lo que está detectando. No importa ahora mucho porque en realidad yo voy a hablar de este otro que es radar, pero tengo que hablar de este también. ¿Por qué? Porque comparten algo entre los dos. Lo que comparten es el circuito integrado que tenemos acá. El circuito integrado que es el que se encarga de tomar esa señal tanto del sensor PIR como del radar y tomar esa señal, procesarla de alguna manera, compararla además y nos da una salida que nosotros vamos a conectar un relé o algo. En este caso del PIR, los tipos en este módulo incluyeron dos presets, básicamente para elegir cuánto tiempo queda encendida la salida una vez que detecta movimiento y la sensibilidad. En este caso no tenemos ningún preset, pero esta placa tiene acá unos pads que quedaron sin soldar, estos que están acá precisamente, que dice CTM, RNG y RCOS. Básicamente con el CTM que tenemos acá, estos pads, es para poner un capacitor SMD y según la capacidad va a tardar más o menos la salida encendida. Es decir, detecta movimiento, enciende la salida. Si yo lo dejo como está, la salida son 2 segundos y se apaga el LED. Ahora, si yo le pongo un capacitor más grande, la salida va a tardar más tiempo, lo cual me puede llegar a servir para por ejemplo, si yo voy a contar un relé con una lámpara, que la lámpara quede encendida, no sé, unos segundos más que 2, básicamente. Después tenemos el RGN, que básicamente es una resistencia de ganancia. Esta resistencia lo que nos dice es que si yo lo uso así como está, el módulo me va a dar un alcance de 7 metros de distancia de detección. Si yo le pongo una resistencia de 1 mega soldada acá, me va a dar 5 metros. La verdad que yo lo dejé así porque no me cambia absolutamente nada en mi práctica. Y después tenemos por último RCDS, que es el que tenemos acá. Este RCDS está ligado con CDS que tenemos acá, que esto básicamente es estos pads que quedaron acá son para soldar un LDR. ¿Para qué es el LDR? Porque como los tipos asumen que nosotros vamos a usar este módulo para la luz de un pasillo, una escalera, o sea, detecta movimiento y activa una salida que prende un relé y una lámpara, los tipos dicen, bueno, le agregamos un LDR acá y solamente va a funcionar cuando sea de noche. Porque entiendo que si es de día no necesito prender ninguna luz, aunque detecte movimiento. Pero cuando es de noche, si detecta movimiento, me activa la salida. Básicamente es para eso, por eso tampoco lo estoy usando y no me interesa ahora. Pero lo que sí vamos a hacer es, vamos a analizar un poco cómo funciona esto. Y a mí lo que me interesa de todo esto en realidad es esta parte de acá. Es la parte de microondas, de RF. Porque después el resto, este integradito que está acá,
Nada, son un par de comparadores, una fuentecita y después el timer que tiene el flip-flop que tiene adentro para elegir cuánto tiempo prende y apaga la salida cuando detecta movimiento. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más técnicamente de esto. Bueno, este es el módulo RCWL0516. Tendría que haberlo hecho al principio, ¿no? Pero bueno, yo soy así de raro. Este módulo usa, que tengo acá en la mano, usa un integrado que se llama RCWL0001. Que tengo en la mano. ¿Por qué? Porque hay otros módulos exactamente iguales a que en realidad usan el RCWL 9196. Este usa el 0001. ¿Y quién más usa el 0001? El PIR. El PIR usa el sensor 0001. Como se puede ver ahí, no sé si se llega a ver la cámara. Ahí tenemos un capacitor que nos hace... ¡Ay, la luz! Bueno, ahí creo que se lee un poquito. Bueno, sí, ahí se lee 0001. Bueno, este integrado usa el mismo. Usa el 0001. Vamos a ver dónde me hace foco la máquina. Está al revés, por supuesto. Nunca le voy a poner al derecho a la primera. Y ahí se lee 0001 a la derecha. Bueno, usa el mismo integrado. Normalmente no es el mismo integrado porque al ser microondas y demás, tiene una fuentecita que necesita 3,3 volts, etcétera, que el otro lo tiene de otra manera y demás. Pero bueno, nada. Se entiende que es la misma estructura en la que los tipos cambiaron un pin y nada más. Pero la verdad que no me calienta mucho eso. Si ustedes quieren ver el circuito, lo voy a dejar en pantalla para que vean el circuito de todo este proyecto. Como podemos ver, tenemos lo que viene a ser bueno, la parte del integrado, ¿no? Que es los comparadores, toda la bola para aprender a apagar una salida como si fuese un flip-flop y demás. Pero en realidad después toda la magia la hace la parte de RF, que es nuestro propio radar, ¿no? Si queremos verlo así. Ahora vamos a ver un poquito el diseño del radar, que es lo que a mí me interesa. Yo hice un esquemático y un circuito impreso en Altium para que ustedes lo vean también. El circuito impreso, el esquemático es solamente de la parte de microondas del radar, que básicamente es un transistor, dos resistencias de polarización, la salida filtrada de FI, ahora vamos a ver en detalle esto, y la salida que va a ir directamente a el integrado, que es el que se va a encargar de prender y apagar, activar o no la salida. Ahora acá hay varios temas. ¿Cómo funciona el radar? Bueno, el radar básicamente es por efecto Doppler, ¿no? El efecto Doppler básicamente nos dice que nosotros tenemos que enviar una señal, rebota contra un objetivo, después vuelve esa señal que rebotó y el tipo adentro nos mide la diferencia de tiempos. Es decir, si yo envié una señal que rebota contra este dispositivo y vuelve en un determinado tiempo distinto, bueno, ese delta es el que el tipo va a medir. Por eso hay muchos videos de YouTube donde dicen, bueno, la verdad que el delta es de 10 Hz, etc. Hay otros que dicen que es de 10 MHz. Bueno, hay una fórmula, obviamente, para efecto Doppler, pero yo voy a hacer algo más importante. Después de la teoría que vamos a empezar ahora, le voy a poner el protoboard, vamos a ir al laboratorio, vamos a enganchar acá el osciloscopio y vamos a ver efectivamente cuál es la salida, el delta que nos da cuando nosotros acercamos o movemos un objeto. Por ejemplo, obviamente va a tener un FI, obvio, que es la frecuencia intermedia, más la suma y la resta de las señales que se están mezclando, y una variación, ojo con esto, porque una cosa es la FI y otra cosa es la variación. La FI puede ser de 10 MHz, perfecto, porque es una señal respecto de la otra, la resta de las señales, por ejemplo. Pero la variación del FI es nuestro juego, porque ahí entran los 10 Hz que dicen algunos, lo cual yo veo videos que uno dicen 10 Hz, otros dicen 10 MHz, para mí todos están válidos. ¿Y por qué lo digo así? Porque en realidad el FI está bien que sean 10 MHz. Ahora, la variación que hay cuando detecta un objeto puede ser de 10 Hz dentro de esos 10 MHz. Entonces, nada, ahora lo voy a explicar. Vamos a hacer un bosquejo rápido de lo que vendría a ser. Yo tengo acá un dispositivo, ¿no?, que tiene una antena. En este caso, como estoy hablando de microondas, hago un horn, ¿no?, una corneta de microondas, y donde tengo un objeto. Entonces el tipo envía microondas para todos lados y algunas partes vuelven. Normalmente en un radar tenemos otra parte, una que es TX y una que es RX. Hay muchos que son así. De hecho, hace un tiempo hice un video de un radar, el HB100, y tiene dos antenas. En este caso podemos usar la misma antena también para que reciba. Entonces nosotros podríamos tener también la misma antena de RX. Bueno, lo que va a hacer es, nosotros vamos a generar una señal, ¿no? Una señal, un oscilador. Ese oscilador va a ir a una antena y después esa antena va a transmitir.
esta antena en un momento va a funcionar como TX y después como RX. El mismo circuito oscilador, porque esto hay que entenderlo también. Hay muchos niveles de circuito en cuanto a la complejidad. Yo puedo hacer un mixer con un transistor o puedo hacer un mixer con un integrado recontra elaborado, con un puente de DBM y qué sé yo. Ahora, en este caso está todo hecho con el mismo transistor. Entonces hay que tener en cuenta que la calidad de este dispositivo no es la mejor. Pero tampoco nos importa porque es un dispositivo barato que de por sí ya funciona. Entonces, ¿para qué hacerlo más complejo y más caro si con un transistor funciona? Así que bueno, nosotros vamos a tener un mixer donde vamos a mezclar con una señal local, un oscilador local, y la suma y la resta, es decir, F1 más F2, F1 menos F2, va a ser nuestra frecuencia intermedia. Entonces, yo acá lo estoy recontra resintetizando, porque en realidad esto, ¿cómo sería bien hecho? Yo tendría que hacer un circuito de mezcla donde yo tengo la antena RX, después acá tengo un circuito de oscilador local, después acá tengo una salida IF, ¿no? Esto es lo clásico de toda la vida. Vengo con 3 GHz y acá vengo con, bueno, 3,1 GHz y 3 GHz, la diferencia son 0,1, ¿se entiende? ¿No? 3,1 menos 3, 0,1. Entonces esa es la diferencia FI. Ahora, nosotros en este circuito, para no hacerlo muy complejo, yo estoy haciendo modo educativo, pero la verdad es que es mucho más complejo el sistema porque está realimentado y demás, porque usa la misma antena, es más complejo, pero para no hacerlo tan complejo yo lo demuestro de esta manera. Tenemos una antena que es TX, que está inyectando, por ejemplo, 3 GHz, los envía para allá, rebotan contra un objeto y vuelven contra el otro objeto. Yo tenía 3 GHz, vuelven 3,1 o 2,9, vuelven, por ejemplo, vuelven 2,9, salen 3,1 y tenemos 0,1 de diferencia. Entonces, tenemos 0,2, ¿no? Si yo hago esto, ¿no? Porque 3,1 la diferencia, 3,1 menos 2,9 son 0,2. Vuelve esto. Bueno, ¿por qué vuelve esto? Bueno, porque la pared está más lejos, porque la pared se mueve, qué sé yo, el objeto se mueve, etc. Ahora, yo voy a tener un FI, que si yo la mido con el osciloscopio, voy a ver obviamente una señalcita así, que va a tener una frecuencia, por ejemplo, 10 MHz. Va a tener, por ejemplo, supongamos que el FI que sale de acá es esta, es 10 MHz. Ahora, una cosa es este rebote y otra cosa es que el rebote se vaya moviendo. Si este rebote se mueve, ya esta señal puede variar. Y ahí tenemos efecto Doppler, donde variamos esta señal, por ejemplo, varía más o menos, no sé, 10 Hz. Si yo tengo una variación de 10 Hz, más o menos, por ejemplo, 10 MHz más 10 o 10 MHz menos 10 Hz, eso va a ser más o menos lo que nosotros vamos a detectar en nuestro sistema para decirle que encontró movimiento o algo moviéndose, una persona acercándose al sensor, qué sé yo, un perro, un auto, lo que sea. Entonces eso es lo que va a hacer. Por eso yo digo que hay videos donde dicen, no, pero la salida es de 10 mega. No, pero el efecto Doppler, la fórmula de efecto Doppler me da, la fórmula de efecto Doppler, que es la frecuencia observada, la velocidad de la luz más la velocidad del receptor, nave corta, sobre la velocidad de la luz más la velocidad de la fuente. Todo esto, me faltaba claro, obviamente. Todo esto por la frecuencia emitida, ¿no? Emitida. Entonces, si yo hago todo este cálculo de frecuencia emitida, 3 GHz, la frecuencia que me llega a 2,9, la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y tengo la velocidad del receptor y la velocidad de la fuente, yo puedo llegar a sacar cuántos Hz. Esto me indica el orden de los 10 Hz, más o menos. Pero eso es una cosa para efecto Doppler y otra es que calculemos el FI. O sea, yo no puedo decir 10 MHz, ya está, es lo que me da. No, 10 MHz el FI, 10 Hz es la variación de efecto Doppler. Listo, eso lo dejo en claro por muchos videos que hay dando vueltas que dicen una cosa y no dicen la otra. O sea, todos dicen bien, pero uno solamente dicen esto y otros solamente dicen esto. Entonces, nada, lo digo solamente para que quede más claro. Nada más. Pero bueno, en todo circuito de RF donde tenemos un circuito de mezcla, un mixer, como tenemos en este caso, vamos a tener una IF, una FI, una IF, como ustedes le quieran decir. Entonces, bueno, nada, solo eso quería decir. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, acá viene un poco de magia negra ancestral. La magia negra ancestral que yo les digo acá es, bueno, si nosotros agarramos el circuito, ¿no? Este PCB, y lo vemos,
Bueno, efectivamente estamos viendo, por ejemplo, que tenemos... No, esto no, porque lo voy a ensuciar, pero sí esta pincita. Tenemos acá un transistorcito, un SOT23. Tenemos acá, podemos ver esta parte que tenemos acá, que es un pedazo de traza, un stub, por ejemplo, con otro stub de este lado, chiquitito. Tenemos acá una traza que hace este movimiento, esta cinta, este strip. Y después acá tenemos componentes lumped component, ¿no? O sea, lo que viene a ser elemento agrupado, tenemos acá, y acá elemento distribuido. Es un circuito híbrido. Tiene una parte agrupada, una parte distribuida. La parte agrupada son los componentes SMD, la parte distribuida es la que está hecha con el propio PCB, jugando con el epsilon R de la placa, etcétera, con el espesor. Del otro lado tenemos acá un poco más de magia, tenemos un circulito adentro de otro círculo que tenemos ahí. Todo esto está hecho por algo. Si nosotros vemos, si superponemos esto, acá tengo una linternita, nada, que era para ver billete falso, pero yo le puse un LED blanco, me parece más interesante. Si vemos por abajo, vemos que la parte del circulito está debajo del transistor, ¿no? Podemos ver, obviamente, todo este stub que tengo acá, que estoy iluminando con el LED, va a generar una capacidad con ese círculo. Al mismo tiempo, parte del strip que tengo acá, que estoy siguiendo con la linterna, va a generar una parte también con ese círculo, que es la base del transistor. Así que tenemos un poco de complejidad, no es una cosa así nomás, pero vamos a graficarlo un poco. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, eventualmente tenemos un círculo y después tenemos un anillo exterior, que es más o menos así. Disculpen mi dibujo de huevo frito, pero bueno, no, es difícil dibujar en este pizarrón. Esto es lo que tenemos. Dentro de esto tenemos un transistor. El transistor está puesto de esta manera, ¿no? Es un SOT23. No les dije qué es. Según lo que dicen algunos datasheets, es el transistor MMBR 941. Es un transistor de 8 GHz. 8 GHz. Y ahora les voy a explicar algo interesante de esto, por lo cual hay gente que te muestra que lo pone en un analizador de espectro y dice, es las salidas de 2.9 GB, de 3 GHz, la salida de microondas de acá es de 3 GHz. Pero vamos a ver algo que es interesante, porque no todo es lo que parece. Yo puedo estar viendo 3 GHz con un analizador de espectro, pero puede que tenga obviamente armónicos en otros múltiplos de 3 GHz. Y puede que yo esté forzando esos múltiplos con un circuito de filtro. Esto se llama sobretono, overtone, por ejemplo. Cuando nosotros agarramos, voy a hacer un apartado ahora, apartado acá que ahora voy a borrar. Cuando nosotros hacemos un circuito transmisor de FM, que hay unos circuitos en internet, que tengo hecho video incluso, que el típico transistor de FM, ¿cómo es? El típico transistor de FM es un circuito tanque con un transistor NPN, una resistencia acá. Bueno, acá solemos tener una polarización de base. Acá tenemos la entrada con un capacitor de desacople, la entrada. Acá solemos tener otro capacitor y de este punto tenemos una antena, ¿no? Positivo, positivo. Este es el típico transmisor de FM. Hay otros transmisores de FM que acá abajo, en lugar de tener esto así, tienen un cristalcito. Y después viene la parte de audio acá para inyectar. Este cristal normalmente es de unos 10 MHz o algo así. ¿Y por qué ustedes ponen 10 MHz acá, pero en el circuito tanque, ¿no? En el circuito LC, lo tienen resonando, ¿no? La frecuencia de resonancia, cuando XL es igual a XC, es más o menos de 100 MHz. ¿Por qué es así? Porque, bueno, yo tengo 10 MHz en una transformada de Fourier o un análisis de espectro, tengo 10 MHz acá, 10 megas, pero después tenemos armónicos múltiplos y alguno de esos armónicos resuena con este tanque, por ejemplo en 100 mega. Y cuando alguno de esos armónicos resuena con este tanque de 100 mega, al resonar este circuito se genera una perturbación que amplifica un poco la señal acá y hace que salgan 100 MHz de este lado. Entonces, este sobretono, este overtone que tenemos acá, funciona porque nosotros tenemos un circuito oscilador de 10 MHz como base de tiempo, pero que algunos de sus armónicos es 100 MHz y este tanque se encarga de seleccionar esos 100 MHz y transmitir esos 100 MHz. Otro ejemplo, también muy común, es cuando no tenemos un oscilador cualquiera, circuito oscilador, que tiene
10 MHz, un circuito de 10 MHz, el cual salen de acá los 10 megas, ¿no? Salen de acá 10 MHz, pero salen también armónicos, como este caso. Si yo quiero agarrar, por ejemplo, acá hay 50 megas, quiero agarrar 50, ¿qué hago? Hago un filtro pasabanda de 50 megas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si bien sale una fundamental de 10 megas con armónicos, tiene un armónico en 50, esos 50 son filtrados, son dejados pasar por acá, elimino las frecuencias bajas y las altas y por la antena van a salir 50. Obviamente no con el mismo nivel de energía, ¿no? Dependiendo qué filtro es, pero yo después acá podría, por ejemplo, si yo hago que pasen 50 megas, por ejemplo acá había 0 dBm, acá hay menos 10 dBm, los dBm que hay acá, yo esto de acá lo amplifico y tengo una salida de 50 MHz con 0 dBm. Esto se hace mucho. O sea, parte de un oscilador, se toma uno de los armónicos, se filtra el que a mí me interesa y después amplifico. Entonces yo puedo partir de 10 MHz para salir 50 MHz. Esto se ve mucho, que yo podría partir de 10 MHz y salir con 10 GHz también. O sea, esto se ve mucho ahí. Uno hace osciladores de este tipo para partir de 100 MHz, de 50 MHz, lo que sea, y sale con frecuencias del orden de los GHz. Es muy común esto en radiofrecuencia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque este circuito puede estar, obviamente, si el transistor es de 8 GHz máximo, yo puedo estar trabajando en 3 GB, pero con nuestro circuito de RF, con estos stub, con este strip que tengo acá, con este patch que tengo acá y demás, yo puedo tener un sobretono, porque esto básicamente es un filtro todo esto. Todo termina siendo filtro y demás, bobinas y capacitores en elemento distribuido. Entonces yo podría tener un sobretono en una frecuencia mucho mayor a 3 GHz, mucho mayor a 8 incluso. Que el transistor no le importa, pero a la salida tomamos un armónico y lo hacemos resonar esa banda. Entonces volvemos acá. Teníamos, esta es la base, colector y emisor. Tenemos entonces que la base viene con una cosa que es más o menos así. Y después viene acá con esta que es así. No creo que me quedó chico el pizarrón. Pero bueno, yo voy a resaltarlo así para que se quede más que nada en la capa top del PCB acá. Después acá, ¿qué tenemos? Tenemos un circuito que tiene un strip, que hace así. Yo vengo acá, tuki, hago esto, salgo por acá, ¿no? Otra vez, vamos a ponerle, acá vamos a sombrear esto. Perdón, pero bueno, se veía mejor en el Altium, ¿no? que acá. Pero bueno, ahí está más o menos. Y después tenemos una parte que hace así, con algunas vías, y viene acá al colector. Otra vez, vamos a sombrear acá y sombrear acá. Acá hay dos vías, una vía acá y otra vía acá. ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte de la parte bottom del PCB, el círculo, es base. Yo le pongo B largas de base, ¿no? Todo esto es base. Y todo esto es colector, así que tengo positivos. Según el circuito, todo esto, bueno, imagínense que son todos positivos, todos más. Entonces, esto es lo que tenemos. Después acá lo que tenemos es que viene de este punto una resistencia, elemento agrupado, una resistencia SMD, que viene con otra resistencia, acá, tuki, capacitor acá, amasa, y de este lado lo que tenemos son un poquito de filtro. Y estos filtros, bueno, capacitor, acá tenemos una resistencia, otro capacitor, etc. Bueno, esto es lo que tenemos acá. Y de este lado tenemos nuestra output. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, yo acá tengo, si analizamos elemento distribuido, yo acá lo que tengo es lo que viene a ser podría ser un inductor. Y acá lo que tengo en este plano, posiblemente un capacitor, que está haciendo capacidad con esta parte redonda de abajo y con esta parte positiva, lo cual es más complejo de lo normal. Si yo tuviese un plano de tierra al lado de abajo, yo podría decir, ah, bueno, esto es un capacitor, ya está. Pero acá es más complejo porque tengo trazos, o sea, los segmentos que se están tocando, por ejemplo este, están compartiendo están compartiendo parte del colector con parte de la base. Y un circuito que comparte el colector con la base, básicamente está realimentando. Un circuito que realimenta con una parte inductiva y capacitiva, básicamente oscila. Es un circuito que se va de estabilidad, tiene una realimentación positiva y empieza a oscilar. De ahí tenemos un circuito oscilador. Ahora, ¿qué frecuencia oscila? Bueno, esto tenemos una frecuencia natural, porque es un circuito de relajación, porque no tenemos algo que nos esté forzando, que en realidad sí. ¿Por qué? Porque tenemos valores inductivos y capacitivos en todo el elemento distribuido, tenemos tamaños y formas,
Y si nosotros tomamos la regla y empezamos a hacer nuestra magia negra, nuestro circulito que tenemos acá tiene un tamaño. ¿Qué tamaño es ese? Bueno, tenemos un tamaño, por ejemplo, de unos 6 milímetros. Este círculo que tenemos acá de base tiene unos 6 milímetros. Dejémoslo por ahí. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos acá un circuito que nos sirve de realimentación para que el circuito oscile. Tenemos un anillo también que cumple las veces de acoplamiento con la base. O sea, tenemos un colector. Todo este más que tenemos acá es todo colector y todo esto es base. O sea, tenemos un acoplamiento inductivo capacitivo. Y acá tenemos un strip. Este strip normalmente pasa a ser un RFC. Es un choque de RF. Básicamente es una impedancia que aparece a alta frecuencia. Es decir, cuando yo paso mucha frecuencia por acá, esto se comporta como una resistencia de valor muy alto. Cuando paso baja frecuencia por acá, se comporta como una resistencia de valor bajo. ¿Para qué es esta trampa, este choque? Bueno, este choque ¿para qué es? Bueno, para sacar una frecuencia intermedia. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con 3 GHz, supongamos, no puedo salir con 3 GHz y meterlos en el integradito este. Tengo que ser una frecuencia menor. Y como esto es un mixer, porque esto hace de transmisor, rebota contra algo, recibe, y la diferencia entre lo que envía y lo que recibe la saca por esta IF, yo necesito tener un filtro pasabajo que es nuestro RFC. Acá tenemos un RFC que sale por acá. Después acá tendremos nuestros famosos 10 MHz más menos 10 Hz. En el datasheet nos dicen que más o menos son 10 Hz, pero bueno, yo tengo una IF de 10 MHz más menos 10 Hz, que es la variación. Después también el datasheet nos dice que el circuito opera en 3 GHz. Ahora vamos a entender algo. Si yo tengo, por ejemplo, todo este elemento distribuido se calcula para un cuarto de longitud de onda. Si yo tengo 6 milímetros para un cuarto de longitud de onda, tendría ¿cuánto? 24 milímetros, ¿no? 24 milímetros para onda completa. Si yo tengo onda completa 24 milímetros, ¿no? Y yo agarro esos 24 milímetros y digo 24 milímetros, le uso la fórmula de longitud de onda, que es la velocidad de la luz sobre la frecuencia megahertz, etcétera, la longitud de onda, yo voy a tener una frecuencia más o menos de 12.4 GHz. Ahí me cierra un poco más. 3 GHz me parecía poco. Lo cual yo entiendo que acá, al igual que el overtone, que el sobretono que yo enseñé antes, el tipo está saliendo con 12 GHz, efectivamente está chocando contra algo. Yo no lo puedo medir ahora acá en casa, en mi laboratorio, porque no tengo nada de 12 GHz para poder medirlo. Pero si uno tuviese un analizador de espectro de más frecuencia que 12 GB, podría ver el pico en esa banda. Entonces yo tengo un cuarto de longitud de onda de 12 GHz, es 6 milímetros, que es lo que tenemos acá. Que casualmente 12 GHz.4, si yo lo divido sobre 4, si yo tengo 12 GHz acá y yo empiezo con las armónicos, yo tendría unos 3 GHz en este punto, lo cual tengo un oscilador de 3 GHz que tiene un overtone en 12 GHz, que es casualmente el filtro que nos da 6 milímetros por un cuarto de longitud de onda acá. Lo que yo decía antes, arranco con 3 GHz, tengo un armónico en 12 GB, le pongo un filtro pasabanda de 12 GHz y dejo pasar esos 12. Ese filtro es mi elemento distribuido de un cuarto de longitud de onda de 6 milímetros. Por eso yo tengo 12 GHz, tengo un oscilador que arranca en 3 GB, por eso puedo usar este transistor, tengo un armónico en 12, tengo un circuito ¿cómo se llama? De filtrado, de elemento distribuido, que me coinciden los valores de longitud de onda para que sean 12 GB y que sea justo un valor armónico. Entonces, por eso es como funciona este dispositivo. Normalmente, el circuito de acá está midiendo los 3 GHz, pero posiblemente estén saliendo 12 GHz para adelante en RF. Entonces, por eso muchos videos de YouTube muestran SDR como analizador de espectro y dicen, tengo una señal de 3 GHz que es muy débil, que es muy chiquita. Bueno, ten en cuenta que posiblemente estés midiendo la que está radiando el propio oscilador, no la que está saliendo de RF. Y también muchas veces veo que lo miden, le acercan la mano. Bueno, nada, cuando yo acerco la mano, muevo el DK del PCB, se va todo al demonio y esto marca cualquier cosa, ¿no? Obviamente. Pero bueno, nada, me pareció interesante mostrarlo.
Y nada, por eso lo traigo acá a colación y me parece lo divertido es esto, ¿no? De mostrar toda la parte esta de magia negra. Si no, después, esto ustedes qué van a hacer, le van a poner 3 cables, lo van a enchufar un Arduino, ah, listo, ya prendí el LED, qué bueno, sí, somos todos felices, pero a mí me gusta saber cómo funcionan las cosas, si no es un embole. Así que bueno, vamos a ir al laboratorio ahora, vamos a conectarlo acá, vamos a meter el osciloscopio, vamos a medir esta FI, que es lo único que puedo medir porque no puedo medir nada por encima de lo... Mi analizador de espectro es hasta 1.5 GB, no tengo más, así que si quiero mirar algo más arriba de eso no puedo. Pero bueno, nada, así que vamos a ver cómo funciona el circuito. Bueno, acá vemos a simple vista el módulo. Básicamente, voy a hacer un poquito de zoom acá. Bueno, tenemos lo que viene a ser el controlador del módulo, como vemos acá. Tenemos, en realidad el controlador es el circuito integrado que se encarga de activar una salida cuando recibe una determinada frecuencia en una de las entradas. Este integrado es el mismo que usaba el modulito, bueno, ya lo dije en la teoría, pero es el mismo que usaba el módulo PIR, que basado en un integrado BISS 0001. Bueno, esto es lo mismo, básicamente, en lugar de tener un sensor PIR, ¿no? una termopila, por ejemplo, para medir movimiento de forma térmica, en este caso usa un radar de microondas. Un radar muy básico, de los más básicos de todos, pero que, bueno, funciona, o sea, que es lo importante de todo esto. Tenemos un poco de magia negra acá, como podemos ver, un poco de líneas raras, elemento distribuido. Nada, tiene su magia esto, obviamente. Acá tenemos unos círculos, una cosa rara que vamos a ver ahora cómo funciona. Pero el dispositivo efectivamente está funcionando bien, es decir, yo lo dejo quieto, el LED se apaga y cuando... Uy, puse la mano adelante. Cuando uno pasa la mano por adelante, el LED se prende. Prende una cantidad de tiempo determinado, eso mediante las resistencias que tengo acá. A ver, pero si se llega a ver, acá tenemos lo que viene a ser RCDS, RGN y CTM. El CTM básicamente lo que hace es, nosotros ponemos un capacitor en ese lugar y nos da más tiempo de disparo, por ejemplo. Ahora el LED, fíjense en que se prende un tiempito, unos segundos y se apaga. Si yo quiero que esté más tiempo encendido, tengo que agregar un capacitor acá donde dice CTM, y ese capacitor lo que hace es dar un delay. Pueden hacerlo o no, es un tema de ajuste para lo que ustedes necesiten. Después tenemos, por ejemplo, RGN. RGN lo que dice es la distancia, es la ganancia del dispositivo. Si lo dejamos así como está, técnicamente, según Datasheet, son 7 metros de distancia de detección. Si le ponemos una resistencia de 1 mega, nos va a dar 5 metros. Vamos a reducir la distancia. La verdad es que yo no lo probé en 7 metros, lo probé acá en casa que tengo 3 o 4 metros en el comedor y funciona bien, qué sé yo. Obviamente tiene falsos disparos porque esto es efecto Doppler, el tipo se mueve, qué sé yo. Bueno, nada, ya lo vimos en la teoría, pero la verdad es que se puede customizar. Y después nos queda una resistencia más que tenemos acá, que es RCDS, la que tenemos acá a la derecha. Que no, o sea, no tengo ningún componente soldado porque lo tengo estándar, pero esa resistencia es para que trabaje junto con el LDR que le ponemos acá. En este lugar, muy poco agraciado para ponerlo, los tipos le pusieron, acá donde tengo la punta, unos pads para soldar un LDR, básicamente. ¿Para qué es el LDR? Bueno, como vimos en la teoría, el LDR es para, si esto lo vamos a usar como detección de movimiento y en base al movimiento prender una luz, por ejemplo, que es uno de los usos que más le dan, si yo quiero que sea de noche, que se prenda la luz, que se active el sensor de movimiento. Pero si es de día, no me importa si la luz se prende o se apaga. Entonces el LDR es para eso. Solamente hace funcionar la salida cuando es de noche, básicamente. Cuando es de día, interpreta que hay luz, no necesita. Pero es para una función específica, por ejemplo, una luz con detección de movimiento, nada más. Y esa resistencia que está atrás es para poner el LDR. O sea, cuando nosotros ponemos el LDR acá, hay LDRs que son de distintas impedancias y esa resistencia que ponemos atrás, la RCDS que tenemos acá, pero no estaban viendo nada. La RCDS que tenemos acá es para compensar la diferencia de impedancias entre distintos LDR. Es para eso, básicamente. Pero bueno, nada. Ya viste la teoría, ya visto más o menos que el módulo funciona. Yo me meto adelante, se mueve todo bien. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar y medir un poco con el osciloscopio. Yo lo que quiero hacer es buscar la salida de FI. Recuerdan en el análisis que hicimos teórico de este circuito de microondas, tenemos una parte donde se mixea la señal, donde se mezcla la señal que se transmite y rebota y luego recibe. O sea, en un momento transmite, en otro momento recibe. La misma señal que rebota en un objeto. La diferencia de frecuencias entre una y la otra sale por
la frecuencia intermedia, que es el resultado del mixer. Ese resultado del mixer sale por este choque de RF que tenemos hecho acá a este arreglo de resistencias y capacitores que tenemos acá y pasa por un filtro. Eso termina siendo una tensión continua que va de un nivel a otro, que es la que ingresa al integrado de control. Si yo me pongo con el osciloscopio en este punto, lo que debería haber es básicamente una diferencia de frecuencia que es según el objeto que yo estoy poniendo. En algunos videos he visto que hacen una fórmula ahí de efecto Doppler y les dicen no, que son 10 Hz, que si la señal va y viene. Bueno, eso hay que calcularlo con la fórmula de efecto Doppler que vimos en la teoría, pero cuando pongamos la práctica en el osciloscopio acá vamos a destruir todo tipo de teorías raras que andan dando vuelta por ahí y vamos a ver efectivamente cuál es la frecuencia, la frecuencia intermedia, la FI que sale de este mixer en el osciloscopio y entra a nuestro integrado. Obviamente filtrada y todo, ¿no? Pero vamos a ver efectivamente cuál es la frecuencia real que sale de ahí. Y ahí ustedes van a poder analizar si los cálculos que realizaron, porque he visto varias fórmulas de efecto Doppler, aunque hay una, pero... A ver, hay una general en donde se despliegan varios derivados, pero he visto muchas cosas raras por internet, entonces yo voy a dejar a su criterio, al que tenga ganas de calcularlo en su casa, les voy a dar la frecuencia del efecto de la frecuencia intermedia del mixer que sale de acá y en función de la frecuencia de operación que ya vimos en la teoría vamos a poder calcular la velocidad en el que el objeto pasó por delante de nuestro radar, básicamente. Le puse un LED blanco porque para que no sea una carga muy alta. Normalmente los LED blancos consumen menos, qué sé yo. El blanco y el azul consumen poco, entonces está bueno. Igualmente el blanco se hace en base al azul, no sé si lo sabían, pero se hace en base al azul y se corrige después el tema de la luz. Pero bueno, nada, eso, el tema de color. En la antigüedad, ahora no sé, capaz que ahora sacaron un material nuevo que ya directamente blanco, pero normalmente antes se hacían así. Por eso muchas veces cuando los LED se prendían despacito, con poca luminosidad, con poca corriente, se veía medio azul adentro, se veía un poquito azul y después cuando empezaba a subir un poco más el brillo, reactivaba un poco el agente corrector de color y ahí se veía del color correcto. Uy, le pegué a la cámara, perdón. Bueno, nada, vamos a ver ahora con el osciloscopio esto. Bueno, acá estamos nuevamente con el osciloscopio, le tuve que soltar un cablecito en la salida de FI, pero bueno, estamos viendo el osciloscopio, por ejemplo, lo que viene a ser la señal. Bueno, acá nos está dando, en la parte de abajo nos dice 12 MHz más o menos. Cuando yo le pongo la mano, fíjense en que se mueve, según yo pongo la mano, se va moviendo un poco la señal. No es mucho lo que varía, no es mucho lo que va a variar, obviamente, pero algo varía. Así que nada, eso es lo que yo quería mostrar. Ahora quiero ver si puedo poner un frecuencímetro. Ahí está, 12 MHz, parece un poco más grande. Ahí se ve perfecto y cuando yo varío, obviamente, varía la frecuencia. Pasa que hay que estabilizar un poquito. Bueno, ahí se me fue para cualquier lado. Hay que estabilizar un poquitito, pero fíjense en que varía un poco. Se ve más en la señal, ¿no? En la forma de onda. Obviamente, si lo toco con el dedo, voy a modificar los parámetros eléctricos, el epsilon R de la placa y todo lo de microondas que bueno, que es lo divertido de esto, ¿no? Pero bueno, ahí creo que lo cagué, básicamente. Pero bueno, se ve la diferencia. Vamos a ver si se queda quieto. Ay, quédate quieto, no se quiere quedar quieto. Ahí está. Bueno, más o menos. Bueno, al principio de todo se vio mejor. Independientemente de que el LED prenda y apague, no me importa a mí. Yo estoy midiendo una parte analógica, no estoy pasando por el integrado. Estoy midiendo la salida de FI de la parte del oscilador de microondas. El resto, si prendo o no el LED no me interesa, pero sí me interesa ver cómo varía. Yo lo veo más que nada abajo, ¿no? Más que nada se ve acá donde acabo de marcar, en la parte de abajo, donde dice frecuencia 1. Yo puse frecuencímetro, pero es un poco más lento. Pero bueno, se nota un poco la señal, que es lo que me interesaba a mí, la verdad. O sea, yo quería ver precisamente eso como para analizar el movimiento, ¿no? Bueno, nada, quería mostrarles que se mueve y que efectivamente la FI está alrededor de los 12 MHz. Nada, es para que lo sepan. Obviamente este es un circuito recontra analógico que
puede tener variantes. No necesariamente todos los módulos estén en 12.53 MHz. Puede que uno esté en 11, otro esté en 15, etcétera, porque tiene variaciones. O sea, no son circuitos tan calibrados uno a uno, porque tampoco le importa al fabricante. Le importa ver la variación entre la frecuencia enviada y la recibida. Nada más, no le importa saber si es un más menos un MHz, etcétera. Pero bueno, es interesante verlo. Así que bueno, gente, espero que haya servido el video, que hayan aprendido algo nuevo, que usen este modulito que es muy barato para realizar algún proyecto. Y bueno, nada, suscríbanse al canal, dejen su like, su comentario, no se olviden. Así que muchas gracias, gente. Saludos. Bueno, perdón, antes de irme, había una prueba que me pareció muy interesante porque este módulo ustedes lo pueden llegar a instalar en algún lado. ¿Qué pasa si lo ponemos adentro de una cajita de plástico, por ejemplo? El módulo, para que no se vea, no que esté al aire libre. Si yo agarro una tapa de plástico, es una tapita de plástico que está con cinta pegoteada del otro lado, pero no importa. La pongo delante del dispositivo. Bueno, efectivamente, si yo me paro delante del sensor con un plástico delante, igualmente la onda atraviesa y nos prende el LED. Así que nada, solo quería decirles eso. Un saludo, chau chau.